Bueno, buenas noches a todos. Eh, una nueva conferencia en este 10º aniversario y me voy a permitir algo que es una opinión personal, pero de la cual estoy convencido. Si muchos muchos de nuestros entrenadores no vivieran acá, abajo, en América, y estuvieran allá arriba, en Europa, seguramente que o tuviesen o tuvieran y tendrían resultados de altísimo nivel. Porque creo que tenemos entrenadores capacitados para trabajar en el alto nivel, en la alta competencia, simplemente que nos toca vivir en un lugar en donde desde lo cultural, desde lo económico, desde la organización, desde lo dirigencial, desde un montón de lados, de esas patas que tienen que sostener al deporte, estamos con alguna falencia. Entonces, hay que, como dice el refrán, tienen que remar en dulce de leche. Y a veces, ya lo van a hablar ellos, lo que se planifica en la realidad es muy difícil llevarlo a cabo. De esos entrenadores que digo, muchos entrenadores que tienen la capacidad para, bueno, hoy tenemos a dos exponentes de lo que digo y de lo cual estoy convencido. Tanto Hernán como Daddy, Daddy como Hernán, son dos entrenadores al margen de que hayan pasado por selecciones nacionales, que no están al margen tampoco, porque ir a 4 Juegos Olímpicos no va cualquiera, por la razón y como fuese, pero han ido a la competencia de alto nivel, a campeonatos del mundo. Entonces, creo que tenemos esa capacidad en los entrenadores para demostrar lo que realmente valemos. Pero bueno, tenemos que hacer siempre esfuerzos que seguramente no están compensados ni recompensados. Un entrenador en Europa es 7 por 24 por 365 handball. Un entrenador en Argentina es un mercenario que va, viene, llega al club, del club a la selección, de la selección, tal vez como el caso de Hernán, va a su colegio, del colegio va a dar la hora de clase, después vuelve, se cuesta a las 12 de la noche, a las 7 de la mañana, y no estoy hablando de Hernán, estoy hablando de muchos de todos nosotros. Walter lo debe saber, por nombrar a alguien que lo tengo con la cámara prendida, es nuestra realidad. Pero bueno, tenemos la posibilidad de hoy de disfrutarlos a los dos. La conferencia va a tener dos partes. Una parte que es el tema de la organización o cómo pensaron y desarrollaron la competencia internacional. Y después la segunda parte, un poco más específica en el sentido del handball moderno, el handball de hoy, lo que estamos viendo, lo que yo como entrenador no pude ver, como se ve hoy, de apretar un botón y ver un partido de televisión de altísimo nivel que tiene que ver con las defensas y con este nombre de defensas flexibles, porque en una misma situación de juego, el 6-0, un 3-2-1, un 5-1 varían en décimas de segundo. No digo nada más. Hernán y Daddy y Hernán, se presentan ustedes y arrancan ustedes. Después vamos, si alguien considera que a lo que van explicando y exponiendo quieren hacer algún tipo de preguntas, o levantan la manito, o se desmutean y preguntan, que estaría bueno en este conversatorio que lo hagamos ameno, porque respuestas van a tener siempre de parte de los dos. Así que a Hernán y a Daddy y a Hernán, gracias una vez más, porque cada vez que los convoco, nunca fallan, nunca fallan. Así que bueno, este año del 10º aniversario es una vez más y un lujo tenerlo y un placer tenerlos los dos. Hoy no te voy a decir nada picante, Daddy, para que no te enojes, porque si no levantás la vara. Bueno, listo. Todos ustedes. Bueno, yo de mi lado Bueno, agradecerte, Jorge, a la invitación. Eh, Me parece que sos una persona que suma mucho, un excelente, un amigo te considero y cada vez que me convocás estoy y sabés que es gran parte por el aprecio que te tengo. Está bueno poder compartir y cuando salió este tema tenemos acá para proyectar con el Chongo, pero está bueno por ahí hacerlo de ida y vuelta. Agradecerle al Chongo
que está en plena competencia y cuando haces una competencia de esta categoría a veces complica y tenés que estar focalizado en otras cosas. Hay mucho atrás de lo que es una competencia y que se haya sumado. Creo que también tiene mucho que ver por vos y por mí que esté acá sumándose, si no, no estaría. Es un amigo, como dijiste, no sé si hay algún otro entrenador que haya jugado cuatro Surcentro y los haya ganado los cuatro, no haya perdido ninguno. Y creo que es un lujo poder compartir con él. Trabajamos mucho hace muchos años hace que estamos juntos, de la época de los varones, después vino conmigo las chicas. Es un amigo también, y como decís, nos toca Argentina y como una vez me dijo mi amigo Matt Olson, estás donde estás y es el lugar que te corresponde y está perfecto y disfrutamos mucho esto. Así que nada, si querés compartimos, si no vamos directo a hablar, no tengo problema. Ahí con el Este Chongo es- armamos una mini presentación de esto, de la planificación nuestra en una competencia que es totalmente diferente a lo que leemos en los libros, fundamentalmente, y lo hicimos en base a lo que fue el Mundial de Japón, que es totalmente diferente a todo, y después también un poquito de las defensas flexibles, cómo trabajamos con la selección femenina, con como dije ayer, un muy buen trabajo que había hecho el zurdo Ceballos, Raki después, y después le pusimos nuestra impronta a eso. Nada, y cómo logramos de tener una defensa que era totalmente reactiva, poco anticipativa, a una defensa totalmente activa, flexible, dinámica, y creo que los logros que se consiguieron con la selección femenina de pasar de estar como contó Daniel ayer, terceros en el continente, o cuartos por momentos, atrás de Brasil, de Cuba y de Paraguay por momentos, pasamos a ser el segundo y ganarle a europeos en mundiales, le ganamos en dos mundiales europeos, a Austria en uno hay un sticker que hizo el Chongo que me le subí, parecía un koala, me le tiré encima al Chongo cuando ganamos ese partido que sin duda fue histórico para nosotros, pero pasamos a ser un equipo quizás insertándonos en el handball internacional y tuvo mucho que ver con esto que hablamos de mejorar lo técnico y táctico individual, la condición física sin duda y la parte mental, un trabajo muy integral y eso hizo que pudiéramos defender de esa forma también. Así que le doy la bueno, palabra al Chongo. antes que se Bueno, presente Hernán, espera, Hernán, un sí, segundo. Si en algún sí, momento perdemos la imagen de Hernán, es porque está en Paraguay y la señal no es buena. Así que si ojalá no ocurra, pero si lo llegamos a perder, se tratará de reconectar, pero si no, bueno, sabemos el motivo. Todo tuyo. sí. Bueno, primero gracias. Como dijo Daddy, nada, uno cuando cada vez que vos nos convocás, eh, sabés que vamos a estar, sos el director de la escuela, pero más que nada la pasión que le ponés para conducir todo este lío, gran y lindo lío, nos compromete emocionalmente de estar presente. Así que gracias siempre por convocarnos. Bueno, nada, sabes que cuando me dijiste que lo tenía que hacer con Daddy, es mucho más fácil, más allá de, como dijo Daddy, somos amigos, y la idea de este conversatorio también hemos discutido mucho, porque en la convivencia de este crecimiento de las elecciones no fue todo color de rosa, ni siquiera entre nosotros. Trabajar con Daddy eh, no es por tirarnos flores recíprocamente, pero te mete en una constante 120% de trabajo. Si algo nos llevamos de haber trabajado juntos, es que no había un momento, y ahora vamos a hablar del Mundial de Kumamoto, que fue muy difícil por la diferencia de horario y las comidas, pero era ver cada detalle y aprendés a trabajar también al 120% y eso te da el salto de calidad. Así que nada, agradecerles y espero que sea productivo. Así que Daddy, cuando quieras. Sí, por ahí vamos primero lo del Mundial. Bueno, vamos hablando entre los dos, Chongo. Sí, Bueno, por ahí creemos, nosotros por ahí tenemos mucha teoría o nos buscamos mucho en la parte teórica y después la parte práctica termina siendo totalmente diferente. Y creo esto, ¿no? Que es importante primero tener una formación académica. Yo creo que los autodidactas eran quizás gente más grande. O sea, hoy tenés
todo tipo de herramientas, tenés todo tipo de capacitación, todo tipo de formación, entonces creo que la formación nuestra es continua. Es más, hoy estamos en una capacitación formándonos y creo que lo más enriquecedor de esto va a ser las preguntas y cómo vayamos hablando, pero esto, creo que el conocimiento es la base que tenemos. Por ahí ayer se habló un poquito de liderazgo, pero si yo no quiero ser un líder y no tengo las herramientas y los conocimientos, no me van a terminar respetando porque no sé. Y también entender que yo puedo enseñar lo que sé. Si no lo sé, no lo puedo enseñar. Y tenemos que buscar ser creativos. Porque si en definitiva no tenemos la creatividad para poder adaptarnos a cómo va cambiando todo continuamente, es realmente muy, muy complejo. Entonces por ahí me quedé con esta imagen de, estas dos imágenes por ahí del camaleón, de adaptarnos a la supervivencia y la experiencia de conocimiento. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros durante el Mundial de Kumamoto? Nosotros teníamos dentro de lo que era la selección un ciclo que era clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2020-2024 y en el medio teníamos una posibilidad de un Juego Olímpico más, que era el de París, el de Londres, no, de Londres, el de Tokio, que pasó de 2020 a 2021. Tuvimos la posibilidad, por medio de contactos que teníamos e invitaciones, de tener 4 actividades en un año, que realmente era un tema no menor, porque habitualmente no, las ventanas IHF no se utilizaban como, bueno, ahí estaban las posibilidades, pero bueno, como teníamos contacto, terminamos yendo a jugar con 4 naciones en Polonia, jugamos en Noruega, tuvimos los Juegos Panamericanos en el medio hasta que llegamos al Mundial de Japón. Este era un mundial que era totalmente diferente, como dijo el Chongo, teníamos 12 horas de diferencia horaria, donde sabemos que fisiológicamente se dice que lo ideal es un día por hora de diferencia. Pudimos armar dentro del planeamiento con el ENAR y la Confederación esa posibilidad de estar una semana en España, 5 días antes llegar a Japón, que fuimos a una localidad que se llama Sakaimachi, y después viajar al Mundial. Este Mundial fue la mejor ubicación histórica de la selección argentina, quedamos 16, después nosotros quedamos 21, si mal no recuerdo, por ahí Chongo, ayúdame con eso. Sí, 21. Eh, 21, quizás el nivel de juego en el 21 fue mejor que en el 16, pero básicamente, sin duda, hoy sigue siendo la mejor ubicación histórica de la selección. Nosotros sabíamos que habíamos preparado un mesociclo dividido en 4 microciclos. Nosotros teníamos las jugadoras en el exterior gran parte. Quizás cuando empezamos nosotros acá en la selección allá en el 2018, estero pegado, teníamos gran parte de las jugadoras en Buenos Aires. Teníamos algunas pocas allá, quizás 5, 6, 7, y teníamos de acá a 9, 10 jugadoras. Acá estaba La Colo, estaba Mica, estaba Maca, estaba Aye, Lula Dalecrode, bueno, había un montón de chicas acá entrenando con nosotros. Y lo que hicimos Anto, fue trabajar. ¿Eh? Anto, Vicky, Antomena, ¿sabes? Vicky Crivelli, bueno, había muchas chicas acá, entonces nosotros trabajamos como si fuera un club, entrenábamos 4 o 5 veces a la semana por las mañanas, hacían 1 hora físico en el gimnasio de pesas y 1 hora y media técnico-táctico. Acá estaba así el equipo. A medida que fuimos evolucionando, las chicas se fueron a los clubes de Europa, quizás a clubes de mejor nivel, y terminamos el último torneo que nos fuimos con las 16 estando en el exterior, porque antes se había lastimado, si no hubiera sido 15 y una. Pero bueno, el primer microciclo fue en Buenos Aires con las chicas que estábamos acá. Después lo que hicimos fue ir a España a una invitación que tuvimos. Por ahí esto es nada, anecdótico, podemos a focalizarnos en el otro. Logramos ir a Tokio y completar los 12 días entre lo que fue Jaén y Tokio para después llegar al Mundial. Por ahí está lo que teníamos planificado, que era hermoso, divino. Pero bueno, a veces no es fácil, ¿no? Porque de acá a Europa hay 5 horas de diferencia y de Europa a Japón había 7 horas de diferencia. Eh, Habitualmente o era bastante normal que a veces tuviéramos problemas con la entrega de la ropa y llegaba de 6 a un día antes o mismo en el vuelo y teníamos por ahí muchas chicas que estaban en Europa, quizás eran 5 o 6 chicas, pero que había que llevarle toda la indumentaria, la ropa de estar, de juego, que la ropa de juego la tenés que llevar no despachar en bodega, sino en
en los bolsos de mano, porque se pierde un bolso y no tenés la ropa y no tenés para jugar, genera muchos problemas y el reglamento es muy estricto con el tema de la indumentaria. Ahí, perdón, Bueno, creo que sí, ahí es importante, más que nada para que vaya quedando como anotación algunos conceptos importantes como es esto, el tema de que la ropa de juego va en el avión, van arriba en la cabina, no va en la bodega, porque nos ha pasado que valijas se han ido a otro país y después tardan una semana en volver. Entonces, capaz que para ir sumando de la charla o las preguntas después, ir sumando estos conceptos que son detalles que a veces las jugadoras o los jugadores no lo tienen en cuenta y después te dificultan el poder jugar en función de eso. Y antes de viajar, como dijo Daddy, el tema de la ropa es muy importante para la preparación de estos torneos, el tema de la organización administrativa, ¿sí? Poder coordinar con Daddy, coordinábamos los pasajes de las chicas del exterior hacia el lugar de concentración, los pasaportes, eh, que no estén vencidos, que le falten menos de 6 meses. Hay un montón de aspectos administrativos que muchas veces hay que cumplimentar antes de llegar a Seiza y hay que estar en esos detalles porque a veces capaz que uno piensa llevar una jugadora y no tiene el requerimiento administrativo correcto para poder participar. Detalles, Daddy, para tener anotado para conducir un viaje así después, ¿no? sí, no, no, vos metete mientras vamos hablando, hagamos lo dinámico entre los dos. Por ahí Dale. tener en cuenta, tenés 12 o 13 horas de vuelo de Buenos Aires a Madrid, que fue el viaje. Claro, pero vos salís a las 3 de la tarde y llegás a las 6 de la mañana, te comés la noche en el vuelo y ya venís descansado. Entonces lo que trabajamos ahí, ya de hace un tiempo, inductores del sueño, para que el ajuste del cambio horario sea no tan brusco. Y no es un tema menor ese. Hay chicas que estaban de acuerdo, hay chicas que no. Por lo general, la mayoría se trabajó ese tema porque llegás detonado, los aviones son cada vez más chicos. Si querés ir al pasillo tenés que pagar más, o sea, tenés que pagar todo y todo es un extra y no es un tema menor y llegar dentro de todo bastante descansado o mejor, es mucho más cómodo que no dormir en toda la noche y llegás a la mañana y tenés que empezar el día como si fuera habitual. Esto que decía el Chongo, llegás y a veces no llegan las valijas. Eso también genera una situación de estrés bastante grande. Ha pasado en varios viajes que desaparecieron las valijas. En este caso llegamos con las que fueron de Buenos Aires y lo teníamos que ir a Jaén, que es donde teníamos la concentración. Obviamente fuimos todos invitados por la Federación Española y eran 4 horas de viaje. Entonces vos ya tenías las 3 o 4 horas antes de salir, más las 12 o 13 horas de vuelo, más las 4 horas, ya tenés un día para llegar. Y encima ahí teníamos que esperar que lleguen todas las chicas que estaban en Europa. Eh, y a veces también, por ahí de ir a Hungría, hacer un vuelo directo a Jaén, las mandaban, no sé, para otro lado y después tenían que bajar por un tema de enganchar los vuelos, de económico, de un montón de situaciones. O las chicas que iban de España directo, si iban en tren, la logística no es un tema menor y por ahí nosotros ayudábamos eso a la parte de la Confederación. Entonces llegás como medio mareado en todo eso. Bueno, después lo que hay también dentro de todo esto es el protocolo, ¿no? Porque vos, al estar invitado, te hacen ir al ayuntamiento y por ahí es en un horario que vos tenías planificado entrenar. Claro, pero nosotros también teníamos que cumplir la parte protocolar, porque en definitiva eran los que nos bancaban la parte de preparación esa semana que estuvimos en Jaén, era todo bancado por la parte del municipio de Jaén, la Federación Española y demás. El hotel era muy lindo, pero claro, la comida no era comida apta para deportistas y era bastante escasa, pero tampoco podíamos hacer demasiado lío porque éramos invitados y no teníamos tampoco mucha plata para las meriendas. Entrenabas doble turno o entrenabas doble turno y jugabas un partido. Entonces lo que hicimos en ese momento, con la plata que nos habían dado, que eran 700 euros, 800 euros, no más que eso, íbamos al Corte Inglés y preparábamos la merienda. A veces iba Priscila y yo, a veces yo y el Chongo, a veces
el Chongo y Priscila, íbamos al Corte Inglés, compramos yogur, cereales, lo preparamos en la habitación y lo distribuíamos. Teníamos la posibilidad de quejarnos o construir en base a lo que teníamos. Claro, nos íbamos un mes de casa, los costos de la lavandería en el hotel eran altísimos y la lavandería que teníamos cerca estaba a la vuelta, 2 cuadras. El tema es que llovía bastante, que es lo que pasa cuando llueve, era época de invierno en España, frío, te terminás enfermando. Entonces, todos esos detalles que parecen no menores, tenemos que preverlo. Nosotros ya lo que hacemos ya de hace mucho tiempo, porque fueron muchos años de selección entre varones y mujeres, lo que hacíamos directamente era cuando nos decían dónde íbamos, pedíamos un contacto de ahí y preguntábamos todo. ¿Incluye la merienda? Sí, no. Día de partido sí, no día de partido no. Bueno, lavandería. ¿Dónde está? ¿En el hotel cuánto sale? Cosa de tener todo preparado ya antes para que esas cosas no pasen. Porque en definitiva lo que parece que es un tema menor termina siendo alguien que se enfermó, jugadores claves, y terminás no logrando lo que querías en una competencia. Por eso nosotros contamos esto que es lo máximo que es en un mundial, pero si vos vas a un argentino o a un nacional de clubes, por ahí es para adaptarlo y termina siendo muchas cosas similares. Chongo, metete cuando quieras. Y, a ver, Ter- ahí va, justo iba eso. Ahora estoy, como saben, acá en el Sur Centro de Clubes y pasa lo mismo que estábamos hablando antes con los chicos que ya estaban desde temprano. Capaz que acá en el Comité Olímpico Paraguayo el comedor cierra 8:30, 9 menos cuarto, y tenés de jugar a las 10 y tenés que llegar y hay un solo microondas. Y entonces todas estas cosas van también cambiando el ánimo de los jugadores hasta del cuerpo técnico. En Jaén, la primera noche nos dieron un arroz que el jefe de la delegación, el head coach, se había ofuscado demasiado, el señor Gallardo. eh, y bueno, nada, no había ni queso a rallar y había, más allá de que lo decimos en tono gracioso, imagínense lo que es estar 12 días lidiando con la comida, lidiando con la lavandería, lidiando con un montón de situaciones y contando también de que se olvidan de capaz, Daddy, como siempre teníamos que hacer, ver las chicas que eran vegetarianas, que eran veganas y que encima ibas a lugares donde no te preparan la comida. Entonces, eh, son detalles, como dice Daddy, que te desenfocan y te vamos a ir pasando un montón de detalles que está bueno anotarlos para que no pasen, porque te pasan en el Nacional y te pasan acá en un torneo de clubes. Entonces, el tema de esos detalles es importante. Sí, por ahí teníamos también la Colo que era alérgica al pescado y la negra Bowling que era trasplantada de riñón y no podía comer con sal. Entonces nosotros ya Claro, de antemano preveíamos o intentábamos prever eso y teníamos que distribuir los roles nuestros del equipo de trabajo. Entonces yo me encargaba de una cosa, el Chongo de otra, Priscila de otra. Los staff técnicos nuestros por ahí eran de 4 personas. Y vos veías a Brasil que iba con 10, Japón que iba con 20, Holanda que iba con 15. Los staff de los equipos más poderosos tienen casi la igualdad entre staff técnico con jugadores. O sea, el Perdón. Brasil hoy te va a un torneo con 10 especialistas diferentes. Eso, Nosotros seguimos perdón, yendo Daddy. con 4. Sí, Eso es lo que pensaba yo mientras ustedes contaban. Es lo que les pasa a la selección argentina, es lo que nos pasa a muchos de los clubes del interior, o las selecciones de interior cuando vamos a un argentino. Y en una charla pasada, no me acuerdo con quién estábamos hablando, que nosotros veíamos los del interior a Femeval, cómo va todo organizado, que parecen que tienen todo el apoyo del mundo, y debe ser más o menos como de la selección veían a los grandes, como Tokio o Brasil. Ah, Japón o Brasil, ¿o no? sí, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es más, nosotros tenemos buena relación con mucha gente y a veces nos prestan recursos humanos para trabajar. Nosotros, cuando estaba con los varones, los franceses nos prestaban hasta el quiropráctico y nos prestaban y en definitiva, nada, y la gente es bastante abierta en esa. No sé si porque le daremos lástima o qué, pero nos ayudaron bastante en bastantes situaciones. Pero la realidad es que nosotros terminamos distribuyendo los roles, entonces nosotros nos encargábamos de ponerle el médico de la comida, Priscila de tal cosa, el chongo de los micros, porque hay mucha logística
para que esto salga todo bien, porque vos no podés fallar en nada, porque un equipo que sale y llega tarde a un partido porque se equivocaron en el micro, vos perdés los puntos y es un problema. Y si llegaste justo y no entraste bien en calor, perdiste un partido. Pero todos esos detalles que parecen menores, no son menores. Entonces, nada, bueno, por ahí después que terminamos la preparación en Jaén, jugamos un partido solo contra la selección junior de España, que era una selección floja de España, que ganamos realmente muy bien, tranquilo. Teníamos que ir a Madrid para tomar el avión que iba de Madrid a París y de París a Tokio. Eran 4 horas el micro y ya sí teníamos todo el equipo con nosotros. Podíamos ya la preparación. La primera parte llegaron las chicas. Queda bien, 4 horas. Las 3 horas que llegas antes al aeropuerto, 4 horas. Y tenés que ir con tiempo porque pasa algo con el micro y perdés el vuelo. Así que fueron bastante más. París-Madrid. No me acuerdo si era de 2 horas el vuelo más o menos. Escala ahí. París-Tokio. Sí, son 12 horas más de vuelo, más 7 horas de diferencia. Ahí llegamos a Tokio y teníamos que ir a Sakai Machi. Lo que conseguimos de bueno ahí, que ese lugar iba a ser la sede argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio. Era como que unos lugares cercanos, era cercano a Tokio, lo que hacía era hacer como representación de diferentes países. Argentina le Era, tocaba Sakai por un convenio con era el un Comité Olímpico, convenio, entonces era un convenio entre el Comité Olímpico y la ciudad. Entonces, cuando llegamos estaban construyendo la cancha de hockey, pero ahí también tuvimos que tener un tema protocolar, una noche de ir a la embajada, todos a saludar. Pero bueno, era una sede de todos los deportes. Estaba en construcción porque fue antes de la pandemia. Piensen que esto fue diciembre del 19 y cuando volvimos eh, nos agarró la pandemia. Así que después esa obra se paró. sí, por ahí, bueno, esto, ¿no? Terminás recontra mareo porque tenés ya 12 horas de cambio horario, que no es un tema menor, recorriste todo el mundo. Lo que nos pasó también ahí es que cuando llegamos a España, la ropa que nos habían mandado era corte de hombre. Imagínense las chicas cuando vieron la ropa con el corte de hombre. Se quedó la ropa ahí, que creo que se la quedó Pablo Monti, que era una persona que ya estaba viviendo en España, y mandaron toda la ropa con corte de mujer. Encima habíamos hecho contacto con la gente de Mizuno, de Europa, de Japón, eh, Hummel Hummel. y no me acuerdo qué más, nos mandaron de todo y cada chica tenía como 10 o 12 pares de zapatillas más, entonces ya los bultos eran mucho más. Encima estabas casi un mes. Pues ya eso era otro problema más, que en definitiva estaba bueno, pero otro problema más porque no te entraban las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Nos llegamos a un hotel que era un hotel spa. Era un hotel que estaba como en el medio de un shopping, había un hotel spa. Rarísimo, la cultura totalmente diferente a la nuestra. Eh, Obviamente la parte del spa la vieron muy de lejos las chicas, por un tema de la preparación de ellas. Culturalmente los japoneses, con la foto de abajo de toda, había unos lockers donde vos tenías que dejar las zapatillas, tenías que entrar descalzo al hotel, no podías entrar con zapatillas. No podías tener tatuaje para estar en el hotel ni en el spa, porque los tatuajes en Japón están asociados a la mafia y culturalmente nosotros, no yo, Hernán sí, por ejemplo, tiene muchos tatuajes. ¿Qué, Entonces, qué- era un problema ese. qué quiere decir que es Era un problema mafioso? porque... No, ¿cómo voy a decir eso? ¿Vos tenés No, tatuajes, Jorge? ninguno, nada. Debería hacerte alguno entonces. Bueno, entonces terminó siendo un problema porque tuvimos que ir a explicar que culturalmente, bueno, nos llevó un tiempito eso. Entonces parecía un tema menor, pero hacía frío, por ejemplo, y entrar descalzo o en medias nomás al hotel y estar todo el tiempo descalzo o en medias en el hotel era un tema no menor. El tema de los tatuajes terminó siendo un tema no menor y la alimentación también fue un tema no menor. Al menos al Esto fue principio grave. hasta que tuvimos que ajustar. ¿Por qué? Porque ahí ya sí no teníamos contacto con la gente de Japón, no lo habíamos logrado conseguir. Y esa es la foto del primer día, que todavía recuerdo ese momento que al Kine lo quería matar, No, 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 porque no. Estábamos en una mesa arriba y la comida se servía abajo. Y de repente se le transformó la cara
estábamos sentados los cuatro con el staff y Daddy mira así a Priscila y al Kine y le dice, ustedes controlaron la comida, ¿no? Pero no saben lo que fue la cara. Fue la cara de las 20 horas de vuelo, más el arroz, más todo. Y claro, nos levantamos los tres eh, a revisar todo. Y fue esa foto, fue ese lugar, Daddy. Es la foto que está Sí, en la es la foto de presentación. ese lugar y no me voy a olvidar nunca que estaba Alan comiendo con palitos. Le digo, ¿qué es comiendo con palitos, boludo? Anda, fíjate que están Bueno, comiendo cualquier cosa. menos. Sí, no. Pero no Por es, eso, a mí me a ver, pasó, esto es importante. Perdón, Daddy, esto es no, no, importante sí. porque más allá que estábamos controlando la comida y todo, hay condimentos en la comida oriental que nosotros no sabíamos si podían afectar a estas chicas que tenían algún problema físico o alérgico de antemano y que no lo podíamos detectar porque no conocíamos esa cultura. Entonces, más allá de que si había un poquito más de picante o no, que obviamente nos podía perjudicar, también había un tema importante en la salud, ya como persona, de dos chicas que podían pasar a cosas mayores. Y como uno ve un churrasco, o ve una ensalada, ve, bueno, pero acá había comida típica japonesa que la verdad que se dificultaba y tuvimos que llamar al cocinero, hablarle en inglés, que ese es otro tema, Daddy, ¿no? El idioma, es decir, poder resolver las cosas a veces cuando no tenés un traductor. eh, y bueno, eso fue un tema, ese restaurante fue un tema importantísimo. Después se le pasó al jefe técnico, pero ahí estuvo picante. No, pero por ahí a mí me ha pasado en otros torneos. Fui Mundial Junior con la selección a Egipto. Claro, y nosotros fuimos y la comida también era un problema en la comida porque en la primera parte estábamos en un hotel típico de allá y la comida era parecida. Yo no me voy a dar nunca que a nosotros se nos enfermaron dos jugadores. En ese momento viajabas con 16, jugabas con 14 y dejabas dos fuera de la planilla siempre. Algo similar a lo que pasó ahora entre 16 y 18, pero a mí se me enfermó el 15 y el 16. Pero Suecia, que ha ido a jugar por el Campeonato del Mundo, el juvenil se había salido tercero, se había ganado nosotros el partido por el bronce. Suecia terminó jugando por el quinto puesto con nosotros y ellos iban para salir campeón del mundo. Y se le enfermaron dos jugadores por el tema este de la alimentación, que parece un tema no menor, pero es un tema que hay que estar muy encima. También lo que nos pasaba al principio era que nosotros cuando íbamos con los equipos jóvenes pesábamos a los jugadores para que no suban de peso, porque de pronto te encontrás con comida buffet y con un montón de comida, y también los chicos por ahí vienen de diferentes situaciones, y ya una vez que se te generó la conciencia, que hubo una disciplina y una cultura de eso, ya los pesás para que no bajen de peso, pero básicamente eso, parece un tema no menor, pero son detalles que tenemos que estar atentos con lo que puede pasar. Y esto, hay gente que tiene enfermedades, hoy hay muchos que son o vegetarianos, veganos, alérgicos, o bueno, intolerancia a la lactosa. Hay un montón de enfermedades que mismo hoy los argentinos hasta te preguntan cuáles son cuando mandás los requerimientos de los deportistas, pero bueno, eso hay que estar muy encima. Un celíaco que de pronto comió una comida que está contaminada, le agarró una alergia y tenés un problema. Hay que estar, nosotros éramos un staff muy reducido y lo que sí habíamos distribuido las funciones que tenía cada uno. Porque más allá de que uno sea preparador físico, kine, o entrenadores, cada uno tenía una función extra para poder estar atento a esos detalles. ¿Qué fue lo que pasó? Como dijo el Chongo, había mucho protocolo, entonces nos mandaban todos los días a entrenar en una cancha diferente. Entonces podíamos ir a una cancha 10 minutos como una cancha 1 hora y media. Y había un tema muy grande con el pega, que no querían, parecía que fuéramos Sarnoso, porque vos tenías en los picaportes todo envuelto con film, todo con film. Fue un problemita ese, hasta que entendieron que era parte del deporte. En los gimnasios tenías que llevar otro par de zapatillas para cambiarte por esa foto que está ahí en el medio. Es del primer día, como no sabíamos y no nos habían avisado y no estaba dentro de nuestro conocimiento, las chicas entraron De todas nuestra descalzas cultura, porque no podían. ¿Eh? de nuestra cultura, es decir, íbamos con la misma zapatilla. Tal cual. O la de running que entraba de caminar, tenías que cambiar. Y por ejemplo, no encontramos tecnología, esa pileta que están ahí las chicas, esa pileta vos graduabas frío, calor, lo ponías como querías. Acá lo metes en un tacho con hielo o se mete en una ducha para darse el contraste, ahí vos lo apretabas un botón y te hacía todo. Por ahí
esa tecnología que tampoco la conocíamos en ese momento, estamos hablando de hace 7 años atrás más o menos. Pero bueno, también era un tema complejo, porque vos decías y por ahí tenías que ir y entrabas en un lugar y estaban esperándote 100 japonesitos con la bandera argentina y tenías que pasar por el medio. Claro, al principio te parecía agradable, todo después ya al cuarto día los quería matar a todos, pero tenías que hacerlo y te mandaban a entrenar. Digo, pero mándame a la cancha que está a 10 minutos. Porque todo el tema ese del desgaste, de prepararte, de la hora en el micro, las 2 horas en el micro, termina siendo un problema. Pero bueno, parte de esto, ¿no? Porque también ahí fue cero costo, entonces tuvimos 12 días en una preparación a cero costo, que obviamente no es lo ideal ni mucho menos. Bueno, terminamos la preparación ahí, solamente entrenamos, realmente nos vino muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, estamos excedidos de valijas y de peso. Entonces teníamos que ir de Sakai a Tokio. Tenían todas 12 pares más de zapatillas, más ropa que nos había dado Hummel, más. Claro, llegamos al aeropuerto, habían sacado un low cost. Nosotros no sabíamos, claro, llegamos todos en vez de una valija, dos valijas, los carriones explotados, y empezamos a pasar, los japonesitos, dale, pasen, pasamos todo. Claro, el tema que pasamos todo es, zafamos. No, había que pagar, no me acuerdo si era 2.000 euros, 3.000 euros, porque no estaba incluido nada. Habíamos ido con un dirigente que se sumó en la parte ya de Japón, a España no fue, que bueno, tuvo la posibilidad y él pagó eso y después se arregló, que si nos hubiera pasado a nosotros, tenés que poner 3.000 euros de tu bolsillo para pagar lo que no se había sacado como correspondía. Pero teníamos que ir de Sakai a Tokio y de Tokio a Kumamoto en avión. Y después teníamos del aeropuerto al hotel otras 2 horas. Es una travesía bastante grande, creo que esto es lo más extremo que nos tocó, por ahí lo ponemos como ejemplo. Llegás ahí, bueno, llegás al hotel, tenés el media day, tenés que sacarte fotos, las fotos que después suben tenés que cambiarte con la ropa que van a jugar, hacen lo que después suben en las pantallas del medio, donde están las chicas que hacen pose, esto, y después suben en redes. Pero es un tema medio denso también porque te dicen, tenés tal día, tal horario y tenés que hacerlo sí o sí. Entonces tenés las credenciales, que tenés que buscar las redes credenciales, que uno se enoja porque no le dieron el VIP y al otro sí. Son boludeces que en definitiva eso complica. Las habitaciones por ahí, la que me tocó a mí era rara porque tenía una mesa que era para los japoneses, que no tenía silla. Entonces vos tenías que estar apoyado en el piso con la mesita que te llegaba. Era medio incómodo también en ese caso, pero bueno, es parte de todo esto que hoy ya sabés que está. Y tenés que adaptarte a eso y a veces te rompe, porque en definitiva querés ir a jugar el torneo, pero hay un montón de cosas y de logística que hay que hacer. Llegamos al Mundial, nosotros sabíamos que jugábamos el primer partido con Japón. ¿Y qué era lo que pasaba? Nosotros nos llaman yo con una reunión y bueno, vos tenés que sacar los pasajes de vuelta. Entonces te dicen, ¿cómo vamos a salir, David? Y la verdad, no tengo la bola de cristal, porque depende cómo quedás, si quedás en la main round o quedás en la Copa Presidente, te volvés 2 o 3 días antes. Pero eso es plata, porque si vos cuando terminás el Mundial, al otro día tenés que irte. Entonces me preguntan a mí, y digo, mira, yo hasta el primer partido no sé cómo vamos a salir. Si le ganamos a Japón, vamos a ir a la a la main round. Si no, vamos a ir a la Copa Presidente. A la Copa Presidente no me acuerdo cuál es el nombre exacto de ese. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, teníamos el primer partido con Japón. Nosotros habíamos jugado en Noruega con Japón. Habíamos perdido por, no sé, 5 o 6 goles. Tenía un equipo muy fuerte Japón, un entrenador muy bueno. Y llegamos a este partido, terminamos perdiendo, y ahí yo ya dije que, claro, cuando me dicen, digo, no, ponelo o sea, también es una situación complicada, pues yo le digo, no, mira, no sé si le gana a Japón, y te digo, ven, sacame por que perdemos con Japón el pasaje, y después ganaste, decís, sos un perdedor, ¿cómo no vas a decir que le ganás? Viste, acá es medio complejo, entonces digo, bueno, sacá que pasamos a la Copa Presidente, que pasamos a la main round. Bueno, ya cuando pasó este partido, hablo con la gente responsable y digo, mira, ya está, no pasamos, porque teníamos un equipo realmente muy Ah, fuerte, este era por ahí el... perdón, Nosotros Daddy. cuando... Ahí, Sí, ahí eran zonas, todavía el mundial eran 4 zonas de 6. Los 3 primeros pasaban a una zona y los eh, tres, decía cuarto, quinto y sexto, pasaban a la otra. Entonces, fueron 5 partidos y calculábamos
que el mano a mano era con Japón para pasar para arriba. Sí, por ahí nosotros cuando vamos a una competencia, que creo que todos deben hacer eso, armamos como un semáforo nuestro mental, decís, bueno, este rojo es casi imposible que le gane, este amarillo es el que tengo que ser el par mío que tengo que ganarle para estar mejor, y este es el verde que tengo que ganarle sí o sí. Pero se ha dado en muchas situaciones, yo vi el Mundial de Qatar con los varones, de los que teníamos en rojo, le ganamos, empatamos con Dinamarca y le ganamos a Rusia. Y de la zona de la muerte pasamos a la zona campeonato, dejamos afuera a Rusia de la zona campeonato. Entonces a veces el rojo no es tan rojo, pero bueno, siempre hay que estar preparado, tener una estructura, es decir, bueno, vamos a jugarlo. Si veo que este partido es un rojo y se me va lo suelto y me quedo para preparar lo que viene. Pero bueno, perdimos este partido, entonces ya empezamos a hablar del tema del regreso. ¿Qué es lo que haces durante las competencias? ¿Entrenás o no entrenás? Tiene mucho que ver con cómo saliste el partido anterior, qué horario de entrenamiento tenés. Acá en estas competencias tenés 50 minutos de entrenamiento y por ahí acá teníamos que ir a entrenar y el tráfico te podía llevar hasta 2 horas para ir a entrenar. Entonces, ¿vas a entrenar o hacer una activación en el hotel o hacer otra actividad? Ganaste, perdiste. Ahí evalúo qué es lo que hago. A veces ganando voy a entrenar y a veces ganando no voy a entrenar y a veces perdiendo voy a entrenar. Entonces, tener en cuenta esto, cómo distribuyo las cargas, porque hay un gran desgaste. Nosotros lo que hicimos acá, cómo distribuimos las habitaciones. Obviamente en pandemia cambió toda la historia, porque en pandemia se cambió la forma de armado de habitaciones. Y acá por ahí lo que hicimos en este mundial, que fue antes de la pandemia, dividimos en 3 bloques. Armamos un bloque, era un mes, tenés que convivir un mes con una persona en la misma habitación, con todo lo que eso conlleva, de los resultados, de que si te va bien, que si te va mal, si una juega, la otra no juega, a veces van las dos del mismo puesto y una está enojada porque juega más, menos. Entonces lo que hicimos fue armar 3 bloques de, de habitaciones, uno fue Jaén, uno Sakai y uno el Mundial. La del Mundial elegimos nosotros, las otras dos se las dejamos que las elijan las chicas, a veces dejamos que elijan las chicas, a veces elegimos nosotros. Hemos llegado a poner a 2 jugadoras que no se soportaban en la misma habitación para que convivan y puedan construir, eh, que por ahí son otro tema para hablar en otro momento. Pero bueno, esto hay que tener en cuenta. Bueno, se dio la lógica, perdimos con Rusia, nos mató. Le ganamos a China muy bien. Con Suecia hicimos un partidazo, hasta faltando creo que 2 minutos íbamos 1 o 2 goles abajo. A Congo le ganamos muy bien. Hungría hicimos un buen partido. Perder por una cifra con esos equipos, al menos lo que era Argentina en ese momento, era realmente muy bueno. Y con Angola quizás fue la espinita que nos quedó porque nos fuimos el primer tiempo 5 goles arriba. Angola es un equipo recontra fuerte. Y bueno, lo terminamos perdiendo por 3, pero fue un mundial bueno. Obviamente, como le dije, es la mejor ubicación y en la historia hasta el día de hoy va a ser esa la mejor ubicación argentina. Quizás me decís nivel de juego y me quedo con el del mundial siguiente, que fue el de España, pero quedamos creo que 21, me parece, no me acuerdo, Chon, por ahí. 21, 21. 21. A veces hablar de un puesto 16, decir, pero 16, y bueno, nadie lo hizo todavía y hay que ver si alguna vez se repite. No es fácil. Los formatos fueron cambiando. A veces clasificaban de 6-4, después clasificaron 3, después son zona de 4 que clasifican 3. Entonces pasar a la main round no es tan complejo, porque te toca un equipo flojo habitualmente. Pero bueno, esa fue la estructura de lo que fue este mundial. Claro, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros teníamos vuelo para el 12 de diciembre y el 10 nos sacan del hotel. Nos dijeron que no había lugar en ese hotel, que era un hotel 5 estrellas, y terminamos yendo a un hotel casi cápsula, que es el que está la fotito en el medio, donde los que íbamos de a dos teníamos que dejar los bolsos afuera de la habitación porque no entrábamos en la habitación. Tampoco teníamos la comida, entonces tuvimos que, con voucher, después nos reintegró el ENAR en ese momento, y la verdad fue un problemón también, porque salir de un hotel donde estabas recontra cómodo a ir a un hotel que era muy chiquitito, 2 días para no hacer nada, que ya estaba,
se habló de cambiar los pasajes, era más caro cambiar los pasajes que pagar lo demás. Entonces nos quedamos ahí y el regreso fue un poco caótico porque fueron 60 horas desde que salimos fue Kumamoto, Tokio, Tokio, París, París, Madrid, 12 horas en Madrid, Madrid, Buenos Aires. Lo que logramos ahí, con una buena ayuda de la parte dirigencial, es que esas 12 horas en Madrid se pagaron un hotel para los que querían descansar, pero claro, la vuelta te comiste otras 12 horas de diferencia con 60 horas para volver al país, los que veníamos acá, las que quedaron en España fueron 30 horas que estuvieron dando vuelta para llegar. Parece un tema no menor, pero es un tema que si nosotros no ajustamos en los aeropuertos, ¿qué horario llegás? ¿Qué vas a comer? Quizás a la vuelta ya está terminado, pero en la previa, ¿qué te vas a comer? Bueno, gestionar para que esté la plata. Tenés 20 euros para comer o 10 euros, lo que haya en ese momento, pero eso tiene que estar todo preparado y planificado. Pues si nosotros no tenemos la capacidad de planificar eso, termina siendo un desmadre. Imagínate, con 20 personas que no estés preparado, la comida, el tiempo, las pausas, cuando tenés que tomar el colectivo, siempre tener más tiempo para los desplazamientos por si pasa algo. O sea, toda esa previsibilidad tiene que estar. Por eso creo que es importante, voy a la primera imagen, que una planificación no es solamente cargas de entrenamiento. Ten en cuenta que siempre hay factores que nos van a alterar esa planificación, más allá que lo tengamos todo estructurado, siempre hay algo, y esa es la que tenemos la capacidad de nosotros de poder tranquilizar al grupo y quizás absorber nosotros los problemas y que no se entere, porque en definitiva todo termina repercutiendo en lo que es eh, los problemas que puede haber, que afecten lo menos posible a la gente. eh, Y esto de poder tener la capacidad de transformar las habilidades en fortalezas, creo que es una de las fortalezas nuestro como staff, porque cada vez que pasó algo complicado, nosotros siempre estuvimos con buena cara, más allá que después adentro nos matáramos o nos puteáramos con todo el mundo, pero esas cosas hay que tenerlas previstas. Yo muchas veces, Adi, cuando... Sí, perdón, en función de esto de lo que dice Adi, hay algunas cosas que no las tocamos y no sé si alguien tiene alguna pregunta de esto, pero dentro de estas organizaciones previas, que por eso lo dejamos, es decir, hay cosas importantes como el tema doping, antes del partido, ver qué tomaron, las medicaciones que toman, todos estos controles son importantes porque empieza a haber problemas que después no se pueden. Una vez fuimos al Mundial en Salónica, en Grecia, y cuando Marino le vino a buscar un chico para el doping, el chico le había dicho que tomó un antidepresivo a la noche y no estaba declarado y zafamos que lo pudimos declarar en el momento, pero todos esos detalles a estos niveles se suman. Entonces, el tema de la medicación, de las pelotas, que no falten las pecheras, que no falten las pelotas. Muchos equipos llegan a entrenar y se olvidaron de llevar las pelotas para ir a entrenar y vos estás en el hotel, 1 hora de micro y no puedes entrenar porque te olvidaste las pecheras, las pelotas, el inflador. eh, Hay muchos detalles atrás de la competencia. Por eso, como dice Daddy en esa presentación, y no sé cuántos podemos ser docentes también en esto, es decir, las planificaciones son dinámicas, no hay nada ya más reestructurado porque el día a día te lleva a una modificación constante. Pero bueno, no sé, Dani, si vos querés cerrar con esto, o Jorge, si hay alguna pregunta. Por ahora no han hecho ninguna, pero sí, habría que redondear para poder ver un poquito, ya llevamos 45 minutos, ver el tema de las defensas. Sí, mientras que Dani pone el tema de la defensa, algo que para colaborar con esto es que nunca, nunca, o no quiero decir 100%, pero 95% de los problemas que ustedes vieron, es decir, se resolvió por el staff y no tocaba a los jugadores. Así que nada, eso es importante porque dentro del equipo todos somos importantes, pero siempre hay que cuidar el estado físico y anímico de las jugadoras. Vale, Daddy.
Sí, por Una ahí también, observación. Sí, como para Walter, cerrar, pregunta. Walter, antes de que preguntes, yo creo que nosotros tenemos que hacer valorar nuestra profesión y valorar nuestros equipos. A mí particularmente, si me ofrecían hacer una concentración de las condiciones no estaban acordes, yo decía que no. O sea, es la selección argentina, mayor. O sea, ¿cómo vas a ir a un hostel? ¿Cómo vas a llevar la sábana vos? No vamos. De esa forma no vamos. O sea, si no tenemos las condiciones de ser lo que somos o lo que queremos ser, no lo hacemos. O sea, nosotros también tenemos que plantarnos en muchas cosas y decir, para, esto es de esta forma. Tampoco hay que aceptar todo por estar en la selección, en un lugar, porque en definitiva eso te termina viniendo en contra. Dale, Walter. No, que en realidad en lo que han expuesto no es como para preguntar mucho, pero sino sí para reflexionar. Porque eh, siento que la gente, los jugadores, la familia de los jugadores, los otros entrenadores, los que no están en el momento de todo este quilombo, no saben, no se enteran y por ende no valoran todo el esfuerzo, el tiempo, la cabeza, el corazón que le pone cada uno para poder llevar adelante o un argentino o un mundial. Sí, sí, tal cual. A ver, y eso es lo que te dice Dani también. Es decir, eh, siempre se pidió, por lo menos en el proceso cuando estábamos, de que las condiciones sean las mejores. Se consiguieron las luces LED para que las chicas trabajen su reacción. Siempre se buscó elevar el nivel y no permitir que la selección sea un elemento de cambio, de canje o de algo, sino de ir a los lugares como corresponde ir. ¿Querés, Nadie, arrancar con lo de la defensa? Dale. No sé si Jorge quiere, pero bueno. No, sí, por ¿Qué fue? supuesto. No, no, no me Bueno, fui, no me gracias. fui. No, no me fui, no me fui. Bueno, por ahí, nada, metemos por ahí, vamos a ver unos videitos de cuando empezamos al final dirigiendo la selección y cuando empezamos, cómo era la diferencia de las defensas para ver por ahí esto de las defensas flexibles. Eh, Básicamente esto, ¿no? Y está muy de moda, en su momento eran defensas mutantes, en definitiva sigue siendo lo mismo. Y por ahí entender que yo siempre apunto a que si nosotros no tenemos jugadores formados técnica y tácticamente individual, lo que queramos hacer de lo táctico colectivo no lo vamos a poder resolver. Entonces acá está muy, muy debatido si defendemos 3-3, si un tiempo 3-3, si un tiempo libre. Yo no creo que sea el sistema. Yo creo que la formación nuestra en las bases no es buena. O sea, primero a los chicos no les gusta defender, porque cuando vas a algún lugar a hacer una clínica o algo, ¿quién defiende? No quiere nadie defender. A nadie le gusta hacer la preparación física y creo que ahí está nuestra capacidad como entrenadores de hacerles sentir placer y dar el valor que corresponde a la defensa y a la preparación física, porque el deporte es cada vez más físico y es muy importante esto. Y a veces se habla de formar jugadores inteligentes y nos pensamos que solamente es jugadores inteligentes cuando atacamos y básicamente el que tiene la pelota. Y no es así. Entonces creo importante esto, ¿no? De generar jugadores que sean inteligentes, que tengan intensidad. Nosotros si vemos un juego de adulto, de selecciones de buen nivel, no la elite ya de buen nivel, la dinámica, las transiciones son cada vez más rápido y eso tenemos que trabajarlo desde la iniciación, del mini handball. O sea, no hay un tiempo de espera entre recuperar la pelota y pasar a atacar o perderla y pasar a defender. Y eso también va a hacer que sea mucho más divertido y más entretenido para el que defiende, recuperar la pelota para atacar y no defender y defender y defender y defender y defender. Y el otro día estábamos haciendo un campamento con la IHF en Chile con 5 selecciones y por ahí una corrección a los entrenadores era, se armaban 2 equipos que iban a jugar, entonces uno atacaba y defendía. Y por ahí estaba media hora el mismo equipo defendiendo y media hora el mismo equipo atacando. Y digo, hacerlo 3 o 4 ataques y anda cambiando porque se van a aburrir. Entonces, por ahí eso, tener la capacidad de anticiparnos y poder leer el juego, no es solamente para el ataque que leer el juego, y tener la capacidad de adaptarnos a lo que va pasando. Para eso tengo que darle herramientas para que el jugador lo pueda hacer. Yo siempre hablo que en la etapa de iniciación tiene que ser descubrimiento guiado y a medida que van desarrollando,
tiene que ser por repetición, pero con toma de decisión. Si no, generamos robots y no jugadores, y más en la defensa. Y entender que nuestro tiempo, en nuestro juego es tiempo y espacio. El atacante necesita más tiempo y más espacio para atacar y el defensor debe buscar quitarle ese tiempo y espacio. Chongo, cuando quieras, metete, ¿eh? Sí, sí, sí. Básicamente, entonces A ver, yo defiendo. Dale. no, que a esto que decís del tiempo y el espacio, yo a veces lo charlo con los entrenadores en el club y en las categorías formativas, también del engañar, ¿no? En la defensa, es decir, que la defensa sea inteligente, sea anticipativa y sea la que proponga las trampas para llevar al atacante donde uno quiere. Y eso, como dijo bien Daddy, hay un montón de juegos, un montón de actividades para hacer en las categorías formativas para que los chicos interpreten dónde son los puntos débiles de lanzamiento, a dónde tengo que llevar a los defensores, cómo me tengo que posicionar. Obviamente que cada cosa se va a hacer a su determinada edad, pero debemos proponer ejercicios o juegos o trabajos según las edades, como dijo Daddy, descubrimiento guiado o por repetición, eh, pero también provocando el engaño y decir, bueno, no, te voy a disuadir, pero en realidad después te ajusto para atrás porque sé que te dificulta el lanzamiento exterior y el que el otro se crea que voy a hacer algo para. Eso es una defensa, cuando queremos hablar de defensas de anticipación. Es decir, no es de anticipar para interceptar el balón, es de anticiparse lo que va a pasar para yo hacer algo y tenderle una trampa al atacante. Entonces, comparto lo que dice Daddy ahí con el tiempo y el espacio y también plantearle trampas o engaños para poder recuperar el balón. Por ahí tener bien en claro, gracias Chongo, tener bien en claro y desarrollar la técnica y táctica individual defensiva, cómo debe ser la posición de base, si el tema de no estar plano, de un pie por delante del otro, cuál es el pie que debe estar y está totalmente relacionado con la orientación, oponente directo y pelota. A veces le enseñamos a chicos muy chicos a marcar cediendo el punto débil. Ya los jugadores, si lo trabajas bien, el punto débil no es tan débil. Además, hay jugadores que vos lo ves a Juanpi Fernández y el punto fuerte es el punto débil, pues te sale para el débil de una manera letal y termina siendo mucho más complejo eso que sería para el punto fuerte. Entonces, por ahí tener en cuenta eso, cómo son los desplazamientos, que son totalmente diferentes a los del ataque. Entonces, por ahí hacemos trabajos de defensa donde es todo muy estático. Ya se habla de que va a estar un poquito más adelante la defensa activa y la defensa reactiva. ¿Qué es una defensa activa y qué es una defensa reactiva? Ahora en un poquito lo vemos. Pero bueno, tener todo el tema de los desplazamientos y ya a medida que van evolucionando, vos hasta le corregís con qué pie frena y con qué sale. Porque vos podés hacer lo que haces en un paso, lo haces en tres. Y eso es tiempo y eso es espacio. Entonces, ese ojo es el que tenemos que tener para poder resolver eso. Hablo de la formación, de la iniciación al alto rendimiento, el marcaje a distancia, qué es disuadir, porque cuando vos empezás a trabajar, que te empezás a abrir, que empezás a disuadir, que intentás ser activo, termina siendo una coreografía que parece bonito, que sea muy no, pará. Lo que decía el chongo de engañar, de llevarte a hacer lo que yo quiero que hagas, básicamente va a eso. La interceptación, o sea, quizás a edades muy tempranas, ves acá chicos de mini handball o infantiles, te diría, que ves que van y toman y agarran. No, pará. O sea, hay un control, hay una interceptación, hay disuasión que debe trabajarse antes que la toma defensiva y que ya metemos o mecanizamos a chicos muy chiquitos en toma defensiva cuando no están preparados para eso o no tienen resuelto otras habilidades que deberían tenerla antes. ¿Cómo es el marcaje en proximidad? ¿Cómo es la toma defensiva? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Entonces, a veces pensamos que es lucha libre, otras veces lo hacemos correcto y otras veces parece que fuera la mancha, que no se tocan. Es un deporte de contacto, donde hay cierto nivel de agresividad. El quite de la pelota. Yo veo acá en el handball argentino jugadores que entran dentro de 8 o 9 metros o hasta 7 y pican la pelota y el defensor, en vez de quitarle el pique, lo espera que agarre la pelota y va al contacto. Entonces digo, pero para, es mucho más fácil. Cuando está picando, buscar el timing para sacarle la pelota y ni haces fuerza. O sea, ni te despeinás para poder sacar la pelota. Acá dejan que pique, cierre el pique y va a agarrarlo. Entonces, por ahí eso es muy a trabajar y creo que eso pasa en la parte de formación. O sea, vos trabajás mini handball y el que quita la pelota no va al quitar la pelota, va al contacto. No, pará, trabajá pique y quite del pique. Siempre que trabajas un contenido ofensivo, trabajas uno defensivo.
en todo, el pase y la Claro. recepción, disuasión o interceptación. Entonces, básicamente eso, y bueno, después ya lo que es el acoso, el doblaje, el choque simultáneo, la resistencia mutua, ¿qué es lo que puedo hacer? Si vos vas a alto rendimiento, hoy ya en el marcaje al pivote, que hay un contacto, hay un agarre, el arbitraje lo que hace es ver quién sacó ventaja de la acción o quién lo hizo primero. Es muy difícil, no vamos a hablar de arbitraje porque no nos vamos a poner nunca de acuerdo nadie, pero bueno, por ahí tener en cuenta eso, cómo es el blocaje de cerca, cuántos jugadores bloquean bien acá en el país, o chicas, ¿no? Son pocos. Cierran los ojos, se dan vuelta. Bueno, eso es base de esto. Y fundamentalmente también hablo de la concentración como parte importante. Entonces, cuando armamos una defensa, el que no está en zona de la pelota está papando moscas. Yo el otro día le filmé a un entrenador X un partido de un jugador que cuando estaba defendiendo de exterior, el jugador estaba haciendo jarrito con las dos manos, tres defensas seguidas. Le mando el video y le digo, boludo, ¿cómo este pibe puede defender así? O sea, está totalmente desconcentrado en lo que tiene que hacer. Claro, después vas a jugar un partido con Japón y le decís a la que está de exterior, mirá que la zurda cuando hace esto te hace eso. No hizo 5 goles de esa situación. Lateral derecho, extremo derecho, 5 goles de dos cosas que le habíamos mostrado. Era si el lateral derecho era diestra, hacían tal cosa, si el extremo con el lateral izquierdo, que era zurda, hacía otra cosa, venía un doble pase. 5 goles, perdiste por 4 goles. Entonces, eso se trabaja y hay que formarlos y hay que prepararlos. ¿Querías aportar algo, Chongo? Sí, no, a ver, el tema de la concentración, porque algo que dijiste de ese jugador o jugadora que tenía los brazos en jarro, es decir, no estamos acostumbrando a las jugadoras a marcar en sistema, es decir, eh, se marca de manera aislada, solamente se marca el oponente directo y cuando la pelota está cerca me empiezo a preocupar. No se marca se olvidan que es un sistema. A veces los sistemas defensivos, que ahora Dani lo va a explicar, pero son sistemas defensivos y los jugadores o las jugadoras no marcan en el sistema. Entonces, esa concentración es importante de lo que estaba diciendo Daddy para poder respetar los sistemas, porque si no, todo sistema que un engranaje no funciona, no funciona el sistema. Entonces, a veces nos replanteamos, ¿por qué no sirve mi defensa? Porque hay una parte que no está concentrada y a veces nos preocupamos porque solamente la que está marcando la pelota y no es así. Falla el sistema por una ayuda anticipada, por una ayuda tardía, por una segunda ayuda. Entonces, importante lo que dijo Daddy, observar siempre a los defensores alejados al balón, ¿qué están haciendo? Si están ayudando, si están empujando o están hablando. Sí, por ahí una de las charlas que da muy bien el Chongo es el juego sin balón. O sea, el juego sin balón no es solamente para el atacante. No te rías, boludo, porque le hago un poco de bullying con esto a él. Es más, ahora le pedí la charla y la voy a dar yo en algún momento. Eh, Hay que enseñar a los defensores también a defender sin pelota, porque en definitiva es así. Si yo hay una pelota para que jueguen 6 contra 6 o estos 7 contra 6, no es solamente para el ataque, la defensa de la misma manera. Te voy a poner un video si hablamos de lo que es la técnica y táctica individual de un defensor danés, Magnus, que es impresionante. Del quite del pique, lo vamos a ver ahora. Interceptación. Por ahí cuando hablamos del cómo y cuándo interceptar una pelota, ahora vamos a ver 3 interceptaciones seguidas. Cuando vamos a lo que tenemos que enseñar es cuándo sale de la mano del pasador y dónde lo más cercano al receptor. Esto es bien simple, ¿eh? Un momento ahora. Fíjense la proximidad, cómo lee. Miren esta interceptación lo que es. Fíjense que marca el pivote sin agarrarlo, sin nada.
Eso es la técnica y táctica individual impecable. Por eso digo, si vos tenés un jugador que hace lo simple bien, en definitiva es mucho más fácil. Bueno, después por ahí, la clasificación de la defensa, defensas zonales, que son los sistemas defensivos. Hoy los sistemas es cómo paramos la defensa. Yo puedo defender 6-0, 5-1, 3-2-1, 4-2, lo que quiera. Pero después, cómo estructuro mi defensa, cómo es el dispositivo, es lo que vamos a hablar de por ahí de las defensas flexibles. La defensa hombre y lo que es la defensa mixta, en base a la colocación de partida, defensas abiertas y defensas cerradas. Por ahí antes estaba calificada la defensa 6-0, una defensa cerrada. Hoy la 6-0 puede ser una defensa abierta. Un 3-2-1 puede ser una defensa abierta y una defensa cerrada. Yo con los varones defendía 3-2-1 y parecía un acordeón. De pronto se agrandaba, era más profunda, había mucho espacio y de pronto se cerraba y el avanzado no salía de 9 metros. Y le tocaba jugar con Croacia, que defendía a Duzni en el avanzado, que mide 1,97 m y no pasaba de 9 metros. Después, en base a la intención, reactivas o activas, quizás acá es donde nos confundimos. ¿Qué es una defensa reactiva? Una defensa reactiva es cuando empieza a intervenir cuando el oponente recibe el balón. Y una defensa activa es que se anticipa a las acciones. O sea, está defendiendo antes que el defensor, que el atacante empiece a hacerlo. Yo trabajo mucho con estímulos visuales, que por ahí le doy la acción de toma de decisión al atacante para que resuelva el defensor o se la doy al defensor también. Y en base a eso voy haciendo que la defensa sea activa o reactiva, a veces con un estímulo que se lo marco yo y otro con otra acción que hace el atacante, que puede ser una ampliación, un pique, lo que sea, para que se acostumbren a ese tipo de situaciones. ¿Qué hago? Profundidad, anchura. ¿Qué hago? Cambio de oponente o deslizamiento. Y si están próximos, puedo hacer cambio de oponente. Y si están a mayor profundidad, un deslizamiento. Algunos dicen que el deslizamiento es un cambio de oponente. Para mí no, pero bueno. ¿Qué hago ante el error? ¿Y cuál es el objetivo que tengo en la defensa? Yo puedo tener como objetivo, primero, que no me hagan el gol y recuperar la pelota, o que recuperar la pelota y después que no me hagan el gol. Parece un juego de palabras, pero en definitiva eso va a marcar si la defensa es activa o reactiva. Hoy ya Dinamarca, los países nórdicos, mismo ves a Alemania, hacen defensas activas. Cambiaron sus sistemas de defensa porque obviamente lo que era tanto reactivo, o sea, totalmente reactivo a Polonia, no te da, o sea, no le terminó dando resultado. Entonces tuvieron que adaptarse quizás a lo que hacían otro tipo de países latinos, por ejemplo, pero eso se fue modificando. No significa que siempre tengas que defender activo o reactivo. Vos podés defender de un lado activo, del otro lado reactivo, de un lado con deslizamiento, de otro lado con cambio de oponente, tiene mucho que ver cómo estructuro. Sí considero que es tan malo no ayudar como ayudar anticipado. Esto pasa bastante con los exteriores, no en alto nivel, pero sí en niveles medios. El mayor problema es que lo que hacemos, ponemos lo mejor en el bloque central y lo que sobra en los exteriores, y en el ataque ponemos lo mejor en la zona primera línea y lo que sobra en los extremos. Y por ahí lo que hacemos es coartarle la libertad a un jugador que lo puede hacer bien como extremo y lo ponemos de central a edades tempranas. Lo mismo en la fase defensiva. Por ahí tenemos un jugador de menores que mide 1,95 m, que no desarrolló, que coordinativamente no está bien, y lo mandamos a defender a la punta porque hace cagada en el medio. Entonces, por ahí tener en cuenta eso que tenemos que ver a largo plazo. Y si este jugador, tengo que invertir el tiempo en él. Esto si vas a buscar con mayor densidad de jugadores en zona de la pelota o no. Hay países o hay equipos que por ahí te defienden dos bloques, uno el bloque central, no hablo de sistema, y los dedos exteriores que se quedan fundamentalmente con los extremos, y los demás que meten mayor densidad de jugadores en zona de balón. Por lo general nosotros defendemos de esa manera, pero hay algunos que por ahí lo modifican. Eh, y esto, el tema de los exteriores no es un tema menor, quizás en los niveles nuestros, ¿no? Yo quiero defender 3-2-1 con las chicas como defendía con los varones. Lo pude hacer no al principio, lo hice después de 5 años. También el trabajo de selección es totalmente diferente. Pues nosotros teníamos ventanas de entrenamiento con las chicas y en un club tenés el diario. Vos tenés toda la semana entrenada, jugás, probás, error y volvés a trabajar. Acá era por ahí 6 meses, jugabas, te iba bien, festejabas, te iba mal, te quería matar. Y tenía otros 6 meses más para volver a juntar al equipo. Y a veces nosotros juntamos
Las chicas cuando fuimos al último preolímpico las juntamos un día y el otro día jugamos con Países Bajos, España y República Checa y no volvimos. La única preparación realmente a mi gusto fue la de los Juegos Olímpicos de Río, que tuve a los jugadores un mes entrenando con nosotros. Eso no se me dio nunca más en selecciones mayores, en 18 años de dirigir selección mayor. Nunca más lo pude hacer. Entonces era una semana, 10 días, que los jugadores te llegan golpeados, que te llegan lesionados, que llegan mal anímicamente, que el club no juega, que se pelean con la mujer, que los hijos, que esto, y es un tema no menor, todo eso como lo ensamblas. Pero bueno, yo puedo defender, o mi equipo puede defender como yo quiero, no. Va a defender en base a lo que tengo. Nosotros empezamos a trabajar con el Choco la defensa 3-2-1 y éramos un colador. Hubo un gran trabajo físico fundamentalmente, de desplazamientos, de contactos. Nosotros nos pasaba que cuando empezamos con la chica, una chica se golpeaba, caía al piso, alguna lloraba, otra no, pero parecía un velatorio. Decíamos, "Chico, ¿qué hacen acá? Se golpeó afuera, chao." A lo último se golpeaban, se cortaban, se ponían una gasa y ¡plum! Venían a jugar. Ese fue un trabajo bastante importante, pero sí vamos a ver ahora la diferencia de cómo empezamos defendiendo a los 2 años y cómo nos fuimos defendiendo la selección. Pero bueno, eso. Y después tener la capacidad de que yo tengo una estructura de defensa. Pero claro, el otro entrenador también me trata de ganar y yo tengo que modificar. Yo siempre cuento que jugamos con Egipto acá, con los varones, antes de los Juegos Olímpicos de Río, y Egipto tenía un zurdo que era terrible, Almar, que se llamaba Lamar, algo así, jugaba con la 66, y al que ponía lo pintaba. Entonces lo saqué a Gonzalo Carú, que estaba de central defensivo, lo puse de dos sobre el zurdo, a Leo Querín lo puse en el medio, no me acuerdo a quién puse del otro lado, y ahí lo logré neutralizar. Que si no lo hubiera hecho, ese partido que ganamos acá en Ballester jugamos, lo hubiéramos perdido, porque nos volvió loco. Como también hubo un partido con Qatar en el Mundial de Qatar, que Valero me cambia, me pone al extremo derecho, me saca Markovic, que era un lateral zurdo, juega con la uno, lo manda al extremo y me cambia al extremo derecho, me lo puso 3 ataques seguidos, nos metió 3 goles, perdimos por 2 goles el partido, que en el momento que yo adapté y pude regular eso, ya habíamos perdido el partido. Me puso un extremo de lateral derecho que me jugaba amplio en la espalda del avanzado y entraba del otro lado. Entonces, tener la capacidad de esto y de ver las situaciones y de poder estudiar y estudiar al entrenador contrario. Yo cuando estructuro y digo voy a jugar contra el Chongo, yo digo, bueno, el Chongo me puede hacer esto, me puede hacer esto, hay un timeout, tiene una... todos nos aferramos a los que nos sale bien o a los que nos da seguridad. Y nuestra parte como entrenadores también es poder detectar qué es lo que me hace el otro entrenador. Si yo le pido un minuto, ¿me cambia la defensa o no me la cambia? Entonces yo tengo que estar previsto a eso y darle las herramientas a mi equipo. Básicamente en la defensa, que estamos hablando en este caso, ¿qué características tengo yo? ¿Qué características tiene mi rival? Nosotros, por ejemplo, cuando quedaba él que de exterior, que por ahí le dábamos descanso ahí porque no nos daba para el cambio, lo que hacíamos es que ante una circulación del extremo no la sacábamos a presionar. ¿Por qué? Porque las características de ella, si iba afuera, iba a quedar pintada. Entonces nos quedábamos atrás que era buena defendiendo en esa zona. Y si tenía, no sé, a, A Mica o a Maca, a- no sé. claro, o a Mico o a Maca, y sí, la sacábamos porque no iba a poder bancarse un pivote. El que mete el pivote en el exterior y circula al extremo. Salíamos, cambiábamos, está tal extremo, tal lateral, y se va estructurando en base a lo que tengo yo y a lo que tengo, a lo que tiene el rival. Y eso se va cambiando, no es una estructura cerrada. ¿Querés agregar algo antes de ver unos videos, Chongo? No, 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 que vamos bien. Yo creo que es importante también, no sé, para ver, a mí me pasó en el Mundial Junior en Eslovenia con Montenegro, que por ejemplo con las exclusiones se quedaba en 4-1 o de repente te cambiaba la 5-1 a una 5-1 asimétrica, y fue un equipo que, digo, para ver, para poder observar diferentes sistemas, fue una selección esa en ese mundial donde modificaron mucho la defensa, y le digo, esa modificación, esa adaptabilidad que tuvo la defensa, nos ganó el partido. Íbamos 5-0 arriba y perdimos por 3 con esa modificación que no la pudimos resolver. Por eso, esto que estabas hablando vos de adaptarse rápido, eh, la defensa, poder modificar para producir un ataque, un error en el ataque, es fundamental porque te puede cambiar un partido.
Sí, por ahí tener en cuenta esto, lo que hablábamos, ¿no? De las responsabilidades que tiene cada uno. Yo estructuro de esta forma y vos en la defensa no hay mucha creatividad. Sí hay anticipación, pero vos hay una estructura y es así. ¿Y por qué? Y se le explica los por qué, pero se resuelve de esa forma. Vamos a ver un video del primer mundial, no lo voy a dejar todo porque es medio larguito, de cómo defendíamos nosotros o cuál era la intención nuestra. Van a ver una defensa totalmente reactiva que intentaba anticiparse, que intentaba ser activa. Eso era lo que intentábamos en ese momento. Ahí recién hubo una intención de una disuasión. Ahí hubo intención. Igual fíjense que las intenciones fue prácticamente, en esa estuvo bien cuando estaba la pelota llegando. Y el partido no fue malo. Fíjense cómo iba el partido. Terminamos por 7 goles, pero fue un partido parejo todo el partido. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a pasarlo. Esta es la defensa con que nos fuimos. Si yo le saco una foto a esto, parece un 4-2, porque están las dos centrales defensivas, exteriores, y fíjense dónde están las dos laterales. Presiones, anticipaciones, generás la pérdida de pelota. Acá por ahí le voy a explicar. Acá lo que hicimos nosotros fue partido con España, fíjense cómo fue. Nosotros en este torneo perdimos por 2 y en el preolímpico fue medio polémico todo. También perdimos por 2, pero creo que lo merecimos ganar ese partido. Pero bueno, España también se jugaba el pase a los juegos. Nosotros teníamos que tener cuidado con esta jugadora, que era la que lanzaba fuerte, y con el marcaje a pivote, porque nos hacía mucho daño. A estas dos las teníamos controladas. Vos cuando armás una estructura defensiva, quizás nosotros los entrenadores decimos que no nos lancen, que no nos lancen, eso no existe, entonces buscás que te lancen de la zona menos eficaz de ella y quizás de la fortaleza de tu arquera. A veces te pones de acuerdo, decís, bueno, ¿quién te lanza? ¿El extremo o la lateral yendo para afuera? Bueno, se coordina y todo. Pero bueno, por ahí van a ver acá la diferencia de defensa. Acá era presión y ajuste para atrás. Y a la única que había que ir a contactar era esta afuera. Después preferíamos que nos tiren esta, pero no que reciba el pivote. Chongo, agregar lo que quieras. Ese fue el Sí, partido de observen bien en el banco de suplente. No sé si se escucha bien, Jorge, Sí, se porque a mí escucha, se se me escucha. corta un poquito la No, señal. se escucha. Bien, observen abajo cómo el señor de verde está calmando al jefe del staff, Sí, ¿sí? sí. Está protestando. Ahora no Qué está, feo pero eso. bueno, nada, era que lo vean a Daddy en su máximo esplendor. ¿Quién te conoce? Daddy, Escuchame, ¿le podés poner bien el eh, nombre a Ciso que le yo puse no, cualquier cosa? escúchame, David, eh, eh, voy a hacer una pregunta porque para, ya llevamos un tiempo importante y está muy bueno. Hoy por hoy,
por cómo se está jugando nuestro deporte, estratégicamente muchos momentos de un juego, de un partido, estás defensivamente en inferioridad numérica por esto del juego con 7. Eh, y los objetivos de la defensa entre la presión, la recuperación de la pelota, la disuasión, eh, los cubrimientos de espacios, todo eso que son objetivos que los tiene que llevar adelante, los tiene que hacer en inferioridad numérica. ¿Hay algún tipo de, no digo de sugerencia, de algún comentario que ustedes puedan hacer a los entrenadores como para que tengan en cuenta eh, dónde poner el foco o a qué ponerle el foco? Por supuesto que también tiene que Mirá, ver, lo dijiste en algún momento, tiene que ver con el rival, tiene que ver con un montón de situaciones. mirá, nosotros lo que hicimos siempre fue con 6 sin arco el otro equipo, buscando igualdad numérica, y con 7 yo trabajé con un avanzado. Nosotros automáticamente cuando nos jugaban 6 sin Bueno, arco salía en yo, este caso Manu piso de avanzada y metíamos, o con 7 metíamos presión de los exteriores. Vos si le sacabas la foto a la defensa, parecía un 4-2. Buscábamos equilibrar en zona de pelota, mucha acción de disuasión y la avanzada presionando. Yo particularmente creo que sí, en niveles bajos te puede dar resultado, pero en niveles medios ya yéndote atrás y quedarte atrás. Y si vos defendiste activo, abierto, con presiones, esto de las defensas flexibles, pasás a ser una defensa totalmente reactiva, te van a hacer un gol fácil. Entonces yo lo que siempre hago es meter mucha presión Para y da provocar mucho el más error. resultado, porque también hay una carga psicológica en el que ataca. Sí, sí. O sea, vos tenés una carga, estás sin arco tiene la y obligación. perdés la pelota y quedás muy, muy expuesto. Básicamente yo hago eso, no prefiero irme para atrás, sino le mato un avanzado por lo general. Bueno, Carlos, a mí me Chomo. pasó acá ahora, estoy. Sí, sí, dale. Ahora no, te fuiste. No, recién me escribió que se estaba quedando sin datos. ¿Por qué no le mandás un Ah, poco de ok. dinero? ¿Por qué no le mandás dinero, Daddy, por favor? Y escúchame, me parece que tenés que pagar las extras, porque ya me estás exprimiendo, Jorge. No, bueno, por eso podríamos ir haciendo un cierre. ¿Tenés mucho más para dar ahí? No. No, lo que vos me digas. Nada, es un par de videos más, pero por ahí ver la diferencia entre lo que fue una defensa y lo que fue otra cuando empezamos y cuando nos fuimos. Y hoy si ves la selección, mantiene este sistema defensivo. Fíjense las presiones que hay, como la defensa es totalmente activa por momentos. Y después si quería mostrar esta imagen, esto si yo, acaba de empezar así, es medio un truquito, ¿no? Vos ves esta defensa, parece un 4-2. Entre dos. Sí. Esto es Portugal. Yo le doy, esto es un 6-0 con una presión terrible. ¿Fue efectiva la defensa? Y es debatible. No fue gol. Y quizás Gitzel lanzó de una forma no muy cómoda. Vamos a la última de Dinamarca, que esta defensa es muy buena. Parece un 5-1. Y de pronto va a aparecer un 3-3. Ahora van a meter presión. Falta. Bueno, por ahí sí hay un error técnico de por ahí dejarlo lanzar. Pero esto es una defensa que es flexible, va cambiando continuamente. De pronto pasa un 5-1, de pronto pasa un 3-3, de pronto pasa un 6-0. Todo eso en los mismos 20 segundos que dura el ataque. Mira, el promedio de ataque son 32 segundos en lo que da más o menos, ¿no? En el último Juego Olímpico fue de 32 segundos lo que fue en varones, y por ahí hay una acción una acción en 1 minuto y medio que hay 6 ataques. Ataque, contraataque. Sí, sí. Bueno, eso básicamente. Por ahí tener en cuenta esto, cuando hablo de defensas flexibles, va esto, que antes era, hoy el sistema es como vos plantás la defensa, pero después de pronto transformás en un 5-1, de pronto parece un 4-2,
y vas sacando fotos. El tema es la adaptación del ataque a la defensa y de la defensa al ataque. Entonces, cuando hablo de Acá, formar jugadores inteligentes, entender que nuestro deporte es un deporte de cancha invadida y de situación. Entonces, nosotros no podemos generar robots. Tenemos que darle muchas herramientas y tenemos que acá enseñarle a que resuelvan situaciones. dejá de compartir, así vemos si alguno quiere preguntar algo. ¿Puedo hacer una Bueno, pregunta que no tiene que ver con la defensa? sí, sí. Pero vos podés decir lo que quieras. No, 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 lo que quiera, absolutamente no. Bueno, primero, felicitaciones, estuvo bárbara la charla. Segundo, la pregunta es esta, porque es algo que a mí me vuelve loco, viendo que tenemos extremos tanto en varones como en mujeres que son efectivos lanzando y que la pelota no le llega. ¿Por qué es eso? Mira, yo creo que hay un gran tema de formación y se trabaja mucho las salidas de los laterales para el medio y no para afuera. Entonces, lo que es el puesto específico se cierra demasiado en zona central. No pasa tanto con jugadores por ahí ya con otras características, pero ponele, yo cuando armaba y dirigía a los varones, yo sabía que si tenía, a veces prefería un extremo que me defienda muy bien y en un extremo que por ahí yo sabía que con ese lateral, ese extremo podía tirar dos veces. Tres ya era un milagro porque no la jugaba para él. Entonces ponía ese jugador que no era tan bueno en defensa con este extremo que era bueno en defensa. Entonces por ahí articulaba eso. La realidad es que cuanto más amplio tengas el puesto específico, los recursos los tengas para ambos lados, vas a tener mucho más juego para el extremo. Igual yo creo que nada, hay mucha tendencia a jugar para adentro en Argentina, sin duda, concuerdo con vos. Sí, Víctor, y Sí, perdón, y también un tema que si bien nadie me carga, el tema de jugar sin la pelota, el tema de ampliar los espacios para que los jugadores que puedan tener los dos espacios, la ampliación de los espacios sin pivote, las transformaciones y salidas para poder ampliarle a los laterales para que tengan la opción de salir al punto débil también. Porque a veces le llenamos la, la zona con mucha gente y siempre el jugador va a optar por ir a su punto fuerte si no tiene, como dijo Daddy, capaz un Juanpi Fernández que iba bien al débil. Pero si vos no le preparás el espacio para que pueda ir al débil, capaz no va a poder jugar tanto con el extremo. está bien. Viendo últimamente estos partidos de Champions y de European y yo qué sé, eh, muchas veces es el central el que le pasa la pelota al extremo, precisamente porque el defensor de uno quiere salir a anticipar al lateral derecho o al lateral izquierdo. Y entonces, si el central no lo ve, es imposible que le pueda pasar la pelota. Punto uno. Segundo, ¿por qué no probar durante algunos momentos de partido jugar con un lateral derecho sobre la derecha y zurdo sobre la izquierda para que le pueda resultar más fácil pasar la pelota? Digo, no hacerlo permanentemente porque evidentemente le privamos la posibilidad de ir hacia el lado fuerte, pero ¿no sería una buena posibilidad probar Mirá, variantes de ese tipo? Daddy tenía una jugada, una acción táctica que Pizarro desdoblaba y salía por el otro lado o iba por atrás en un cruce y terminaba Fede entrando entre 1 y 2 del otro lado, como estás planteando vos, y entraba en penetración ahí o soltaba al extremo. Creo que era así, ¿no, Daddy? Sí, sí, también lo hicimos con los chicos en el Mundial de Cadetes, que lo hacíamos a partir de la circulación del extremo y también metía como pivote y jugaba para afuera. Es más, por ahí en la contra se usa mucho jugar con el zurdo del lateral opuesto, por esto de meter una acción fuerte para afuera y que pueda resolver el extremo. Sí se hace, yo lo que estoy viendo acá en formativas, hay muchos centrales que conectan con los dos extremos con un salteo, esto que decís vos, la presión de los exteriores, Sí, sí. y lo hacen realmente muy bien.
por ahí al que le está de turno en las elecciones, al que le cae el palo, pero en definitiva la formación pasa por todos los que estamos en las bases, y No vos hay cuando agarrás la duda. selección, agarrás lo que hay, lo que viene y lo que viene formado como viene. Por Le das supuesto, otro. está claro que hay que Pero sí, trabajar abajo, Daddy. sí. Yo hoy lo estoy viendo eso. Yo veo partidos por ahí de cadete, de juveniles, y hay muchos chicos con muy buena calidad de pase, que ese salteo del central, quizás lo que no hay tanto, los laterales que vayan para afuera. Pero el pase del central con salteo lo veo bastante. Bueno, Eso que decís nada vos. más. Bueno, Hernán, entraste de nuevo. Pensé que se te había ido la imagen. Va y viene, va y viene. No, ahí estás. Está como indeciso el chongo. Sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Así vamos cerrando. ¿Ahora o nunca? ¿Sabés lo que debería hacer, Jorge? Lo que me hiciste el otro día en el Zoom de Priscila, que yo quería ir a comer y me tuviste 1 hora más acá hablando. Así que si te están esperando para comer, te la vas a bancar. ¿O qué hora tengo No, que hablar no, yo? no. No, Más, no, si te no. digo Aquí- que Pará. Pará, Yo saco. le mandaba mensaje y le decía, Jorge, cortala que quiero comer, boludo, dale. te digo ¿O no, una, te Jorge? digo, te digo, sí, sí, es cierto. Te digo más. Como verán, no estoy en el mismo lugar de siempre. Porque en mi casa, esta es mi casa, un cuarto de uno de mis hijos, está el cumpleaños de mi nieto, están todos abajo y yo estoy acá arriba con todos ustedes hasta el momento que sea, ningún problema. No, Está bueno, bien. Yo te explico. Ahora tengo que ir a la cocina, al microondas ese que les conté, porque ya está cerrada. Comer oscuras, calentando la comida en el microondas. Así que no te quejes, ¿ok? porque si queja de Gallardo, no yo. Y vas a cenar solo, Ah, bueno. Hernán. No, bueno, eh, sobre este tema también hay los entrenamientos, y yo te hago la última pregunta, Adi. ¿Los entrenamientos los programan, los planifican con respecto al tema defensivo siempre con esta alta intensidad y la flexibilidad permanente? Obviamente que el ataque también tiene que jugar para eso, en donde la modificación del sistema del 6-0 al 5-1, al 3-2-1 y la presión, el entrenamiento es permanente para que esa adaptabilidad que tengan que hacer en el juego en 30 segundos la puedan llevar adelante. Y obviamente teniendo en claro que antes de todo esto, lo dijiste en varias oportunidades, si no tenemos los jugadores inteligentes de lo colectivo, si no tenemos los jugadores físicamente aptos para hacerlo, es muy difícil llevarlo adelante, ¿no es cierto? Mirá, Jorge, vos jugás como entrenás. Claro, Nosotros siempre entrenamos a alta intensidad. Siempre, ¿eh? 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, no sé si llegamos a 1 hora y media, pero la intensidad es la de un partido. Entonces, creo eso. Vos no puedes entrenar a baja intensidad y jugar a alta intensidad porque no es real. Entonces, nosotros hasta preferimos hacer más corto el entrenamiento y que sea alta intensidad y no baja intensidad. Porque perfecto. en definitiva no logras. Sí hay mucho trabajo de generar esto, ¿no? Generar situaciones, ponerlos en situaciones para que puedan resolver. A eso por ahí se llama la toma de decisión, ¿no? Pero sí, Claro. alta intensidad siempre entrenamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo voy a hacer lo último antes que se despidan los dos. A ver si puedo, si lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro, no lo tengo acá a mano. Bueno, no importa, lo digo. Les Anda al voy a cumpleaños mandar, de tu nieto, Jorge. no, no, les voy a mandar a tanto a Hernán como a Daddy un diploma agradeciendo esta hora y media larga que hemos tenido, y esperemos que haya sido para todos ustedes importante en cuanto a los conceptos, a la filosofía, a los tips, las cosas muy específicas, como para que puedan llevar adelante en su formación profesional y que tomen de cada uno de estos dos entrenadores, que creo que a Daddy lo conocen, a Hernán no sé quién es, no sé quién es, pero no importa. Este, le hacemos bullying con esa frase. Daddy, te aviso, Hernán, te aviso. Tu amigo me pidió que lo diga al aire. ¿A vos quién te conoce? Está bien, ya lo Cumplí. conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, Bueno, pero Hernán, es así. Hernán Daddy se despiden ustedes y muchas gracias a todos. Bueno, primero me despido yo,
Así que nada, Jorge, agradecerte por convocarnos siempre. Eh, Fuera de chiste, estas charlas están buenísimas para poder incorporar entre todos. Y nada, mucho más fácil hacerlo con Daddy, amigo y una persona que aparte de laburando es intensidad 120%, así que es, siempre se aprende. Así que gracias por convocarme, que Daddy, gracias por participar y por dejarme participar. Así que y a todos, cualquier duda, cualquier consulta, siempre digo lo mismo, más allá que Jorge diga quién te conoce o quiénes somos, por cualquier medio que necesiten alguna consulta o algo, siempre estamos a disposición porque creo que el conocimiento hay que compartirlo y todos vamos aprendiendo del de al lado. Así que muchas gracias. Cerrá vos, Daddy. Eduardo. Dale, bueno, la verdad me da mucho placer que esté Víctor acá presente. La verdad es una persona que admiro mucho. A vos también, Jorgito, no te pongas celoso. Siempre te dije que me pareces un crack y le metés mucha pasión y como te dije, cada vez que me sumo es por vos. Con Víctor he tenido la oportunidad de trabajar allá en la NEA a un principio y la verdad es un fenómeno también. Agradecerle al Chongo que en plena competencia tenés la cabeza volada porque estás en otra historia y que se haya sumado a hablar un rato me parece bueno. Agradecer a los que estuvieron presentes, que nada, que están una hora y media, un poquito más acá, por ahí, para compartir un momento, compartir una experiencia. Yo creo lo importante de las preguntas, porque en definitiva es donde te van está bueno. Y como por ahí habló Walter y puso en el nombre de lo que pasa en un argentino, nosotros cuando vamos a competir a Europa sentimos por ahí lo que decía él, que cuando ves a Feneval, a mí me pasa en River también, que por ahí ves una cosa que decís y lo asocias con el club de fútbol y por ahí tampoco es tan real como parece, pero nos pasa a todos. Entonces me parece bueno eso, ¿no? Compartir un momento y bueno, nada, como dijo el Chongo, con bastante tenemos relación de los que veo que están acá prendidos por afuera y estamos para lo que necesiten. Así que nada, se contactan y ningún problema. Y bueno, nada, agradecerles nada más. Bueno, muy bien. Desde ya los dos están comprometidos para el presencial del fin de año. Después lo hablaremos y no se pueden borrar. Van a tener que estar. Bueno, buenas noches Pero a Jorge, todos. siempre querés más, no se puede Sí, con vos. siempre. Chao, Pero no es, pero chao, chao. Hernán y Daddy, y esto es así. Tenemos que buscar la manera de que todos los que están acá en el aula sean mejores que todos nosotros. Y ustedes tienen que transmitir Obvio. los conocimientos. Bueno, ustedes tienen que transmitir los conocimientos para que ellos sean mejores, obviamente. Bueno, buenas noches a todos. Jorgito, Jorge, gracias. ¿cuándo es la próxima, Jorge? Perdón. El sábado a las 9 de la mañana, eh, Martín Duo y Mariano Muñoz con todo el tema de lanzamientos en la iniciación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, adiós. Chao, Buenas Víctor. noches Chao a a todos. todos. Chao, Gracias, Chao, Víctor. chao, Chao, Hernán. Jorge. Gracias, Dani. chao, chao, Abrazo chao. Chao. Gracias, grande. Daddy. Adiós.